autoridad no puede ser un impulso humano, la autoridad no puede ser una pasión, la autoridad no puede ser una emoción, la autoridad tiene que ser una consagración, eso es, porque yo soy autoridad, Dios es el único que nombra la autoridad. Fíjese, cuando usted lee a San Pedro y habla sobre la autoridad, está hablando de que Dios es el que escoge toda la autoridad, hasta los malos. Dios envía a su propio pueblo bajo el yugo del faraón. Él escogió al faraón como autoridad. Dios, nadie más. Y Dios fue el único que lo sacó de allá cuando Él quiso. 430 años allá, Él los sacó cuando Él quiso. Pero Él mismo los mandó. Eso no fue la imposición de un dictador sobre su pueblo. Él los escogió. Cada que vemos nosotros una nación en manos de un dictador, pues ¿qué le pasó? Dios les puso un dictador. Esa es la autoridad que tienen. Cada que tiene, todo lo que uno tiene en autoridad, Dios la asignó. Solamente Dios asigna las autoridades. Y miren que cuando nosotros leemos el libro de Job, en la introducción del libro, vemos ese fenómeno que Dios se reúne con sus hijos. Y ese es el término, y entre ellos llegó Satanás. O sea, y nosotros en ese momento nos escandalizamos. ¿Y cómo así que hijo? Pues sí, claro que sí, Él lo creó. Es una criatura de Él. Ahora, su oficio es un oficio, como dice San Pablo, hay instrumentos para oficios decorosos, instrumentos para oficios indecorosos. Satanás se convirtió en un oficio indecoroso, pero acuérdense de la palabra oficio, o sea, ¿para qué lo usa Dios? Para oficios indecorosos, eso es. Entonces, ¿cuál es el oficio de Satanás con relación a Job? ¿Y qué hace Satanás? Cosas horribles. Se va a poner a Job a prueba y le hace cosas espantosas. Y esto es lo que sucede. Entonces, cuando Jesús habla con Pedro y le dice, Pedro, Pedro, o Simón, Simón, el diablo ha pedido permiso al Padre para pasarte por el trillo, y yo le he pedido al Padre que no te deje perder tu fe. Cuando hayas pasado esta prueba, ve a dar testimonio a tus hermanos. Pero acuérdense de esto, Jesús no mucho tiempo antes les había dicho que Él y el Padre eran uno. Él está en el Padre en Él. El que ve a Él, ve al Padre. Entonces cuando Él dice, Satanás le pidió al Padre pasar a Pedro por el trillo, si Él está en el Padre y el Padre en Él, ¿acaso Él no está de testimonio a Satanás y le hubiera podido decir, no, con Pedro no se meta, ese es mi apóstol, sobre Él voy a construir mi iglesia, a Él no me lo prueban? No, Él le anunció lo que el diablo le iba a hacer. Y nunca le dijo, pero yo le pedí al Padre que no permitiera que el diablo lo pasara por el trillo. Nunca dijo eso, sino que le pedí al Padre que no perdieras la fe cuando te pasen por el trillo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que nosotros somos pasados por el trillo. Y precisamente Jesús, como ese mediador para nosotros ante el Padre, lo único que pide es que no vaya a perder la fe ahora que le tocó la prueba. Eso es lo que pide Él. Entonces, pero no va a decir, le voy a parar la prueba. No, es precisamente el sentido de nuestra fe está amparado en ese momento, de que somos pasados por el trillo. Somos pasados por el trillo. Entonces, ese sentido de la vida en el cual estamos conscientes del camino que estamos cruzando con Dios, es la entrega real a reconocer en nosotros todo lo que tenemos que cambiar, para poder que en ningún momento nos vaya a tomar ventaja esta pretensión. En ningún momento vamos a vivir llenos de aire. En ningún momento estemos persiguiendo el viento. Porque eso es el mundo del iluso. El mundo del pretencioso es el mundo del tonto. Ese es el tonto, el que va lleno de viento. Y ustedes se dan cuenta que el orgulloso siempre ocupa más espacio que los demás. Ustedes ven en la sociedad común de nosotros, en la sociedad común humana, hay seres que llegan a un estado de torpeza tan inmenso que piensan que son más distinguidos que otros. Hay gente que se cree de mejor familia, hay gente que se cree de no sé cuántas cosas. Y estas cosas son todo el producto de un orgullo y una vanidad que es absolutamente la presencia del maligno, porque es la perversión del hombre. Y esto se traslada a cualquier estado humano. En esta comunidad, donde ustedes han salido de todas las áreas de ese orgullo natural del hombre en la sociedad común, se traslada ese mismo elemento en otra dimensión. El diablo se enreda en el rosario, el diablo se mete en su hábito, el diablo se mete en su rutina religiosa,
El diablo se mete en su conocimiento monástico, el diablo se mete en sus acciones y operaciones diarias, en su rutina, ahí se mete, porque todo está envuelto de una acción que produce vida o muerte, en todo lo que haga, o vida o muerte, en el respirar, en el comer, en el caminar, en el pensar, en el sentir, en todo es vida o muerte. Yo tengo que estar centrado en eso. Y no hay necesidad de estar pensando en eso, sino de estar viviendo eso. Porque no es pensamiento, porque no es una acción mental, es una acción espiritual, es la acción del amor. Si yo vivo con amor, yo no me agoto. Tengo el cansancio normal de un día de trabajo, pero no estoy agotado. El único que se agota es el que trabaja y vive sin amor. Ese vive cansado y agotado del camino, está agobiado. Tiene una pesadez increíble porque todo lo hace sin amor. El que vive sin amor vive agotado, tiene una pesadez impresionante, está cansado y vive decepcionado porque nunca alcanza lo que quiere. Entonces tiene una frustración interna increíble porque no alcanza lo que quiere. Y es precisamente porque está lleno más de orgullo que de amor. Entonces, al final de cuentas, para uno poder decir, ¿cómo hago yo para descubrir ese orgullo, esa soberbia espiritual que se ha subliminizado en mí y que ya es indetectable? Porque llevo un estado religioso y una vida espiritual tal que he llegado a convencerme de que no tengo nada de eso, de que en mí no hay ese orgullo ni esa pretensión. Ahí es donde estoy en más peligro todavía, porque ahí es cuando se convirtió en serpiente ya, que ya se mueve entre el pasto y no se ve, porque esa serpiente verde entre el pasto verde es la más peligrosa de todas, porque no se ve y cuando menos piensa, ataca y ya está el veneno mortal en uno. Tenemos que entender que nosotros debemos ser guardianes permanentes de ese veneno del orgullo y la soberbia, permanentes. Por eso, siempre que yo tengo que entrar en una acción humana, en la interrelación humana, yo tengo que consagrar todo lo mío, lo tengo que consagrar, para que en ningún momento vaya a fluir ningún elemento de ese veneno, ningún elemento de ese orgullo y esa soberbia. Porque si yo voy a exhortar a otra persona, pero la estoy exhortando porque tengo rabia con esa persona, pues yo estoy simplemente actuando sobre mi orgullo y mi soberbia. Si yo voy a aconsejar a otra persona, pero la estoy aconsejando porque en el medio de darle el consejo lo estoy regañando, o sea, le estoy como descargando el libro de la ley en la cabeza, pues yo no estoy haciendo nada más que ejecutando mi orgullo y mi soberbia. Porque todo lo que es acción tiene que tener esa reacción natural dentro de mí mismo, que es la compenetración con el amor y la caridad, y asegurarme que lo estoy haciendo por eso nada más, que yo estoy yendo a hacer lo que voy a hacer porque es el llamado del amor, nada más. Tiene que ser el llamado del amor, pero de lo contrario es un llamado humano, donde va una acción humana que está llena de viento, llena de gases, porque eso es lo que es. No tiene nada más que eso, no tiene amor. No tiene ningún llamado de Dios, sino que es un llamado pasional, humano, donde va la soberbia. Eso es lo que va. Entonces yo voy a cantarle al otro la verdad porque tengo rabia. Y entonces estoy pretendiendo ser profeta con él, y estoy pretendiendo ser rey, y estoy pretendiendo ser sacerdote con el otro, cuando lo que llevo es un talego de soberbia, y me estoy desquitando, y por eso estoy cantándole la verdad. Entonces, Dios nos llama a nosotros a que vivamos una realidad espiritual en la cual yo tengo que estar constantemente consagrándome, constantemente. Yo tengo que consagrarme todo el tiempo. Si yo tengo una emoción muy grande de ir a algún lugar, yo debo detenerme un momentico y decir, ¿por qué estaré yo tan alegre de irme para allá? ¿Dónde está la realidad de esta alegría? Y tengo que pensar muy bien, porque el hombre es movido por toda clase de fuerzas. Y yo nunca estoy a salvo de las fuerzas del mal que se presentan en una forma tan esplendorosa generalmente. Yo tengo que estar siempre en guardia, porque ese es el filtro más grande del orgullo y la soberbia, que es irme a través de las buenas emociones y actuar sobre ellas porque son buenas. Eso no es suficiente prueba, porque fíjese que en la hiperactividad, en el activismo, hay un peligro muy grande, porque uno se vuelve muy activo en cosas buenas,
y al final termina volviendo las malas. Es como esas señoras que se la pasan todo el día en iglesia haciendo de todo y abandonan a los hijos y al esposo, y al final dañan el hogar y estaban haciendo cosas buenas. ¿Por qué? Porque entran en un activismo donde actúan sobre el territorio equivocado con cosas buenas, y esa es precisamente una de las acciones más peligrosas donde entra esa soberbia, que es tomar decisiones simplemente porque estoy haciendo cosas buenas y dejo el territorio donde debo actuar. Entonces viene un estado de desobediencia increíble como producto de orgullo, porque tomé decisiones a mi conveniencia y simplemente por entrar en un territorio de acción buena justifiqué mi orgullo, y ahí pierdo yo, siempre pierdo yo, quedo descabezado porque mi acción se anula y lo que era bueno se convirtió en malo porque se me devolvió como cosa mala a pesar de ser buena. Entonces la prudencia que nosotros necesitamos para poder ejercer esa coherencia y estar seguros de que en nosotros no está ese orgullo, esa soberbia en la conducta, es extremadamente exigente. Para poder llegar a esa prudencia necesitamos una exigencia increíble a nuestras acciones, para que esa acción desde el corazón se esté purificando, porque tenemos que revisarla desde adentro. Antes de que fluya de nosotros, la tenemos que tener revisada. Voy a pedirle a Dios, al Señor, su palabra para que sellemos esta reflexión, y voy a leerles a ustedes del profeta Isaías en el capítulo 20, versículo 1 en adelante, y dice: desnudez simbólica de Isaías. El año en que Tartán, enviado por Sargón, rey de los asirios, llegó a Soto y la combatió y la tomó, en aquel mismo tiempo la voló el Señor a Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y despójate de tu saco o sayal, y quita de tus pies el calzado. E hízolo así Isaías, yendo desnudo o con solo la ropa interior y descalzo. Y dijo el Señor: así como mi siervo Isaías anduvo desnudo y descalzo en señal y predicción de 3 años de guerra contra el Egipto y contra la Etiopía, así también el rey de los asirios se llevará delante de sí cautivos a los de Egipto y transportará a los de Etiopía, jóvenes y viejos, desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas, para ignominia de Egipto. Y los de mi pueblo estarán amedrentados y se avergonzarán de haber puesto su esperanza en Etiopía y en el Egipto su gloria. Y los habitantes de esta isla dirán en aquel día: mirad allí los que eran nuestra esperanza, y a qué hombres acudimos implorando socorro para que nos librasen del rey de los asirios. Pues ¿cómo podremos nosotros escapar de sus manos? Palabra de Dios. Indecorosos. Satanás se convirtió en un oficio indecoroso, pero acuérdense de la palabra oficio, o sea, ¿para qué lo usa Dios? Para oficios indecorosos, eso es. Entonces, ¿cuál es el oficio de Satanás con relación a Job? ¿Y qué hace Satanás? Cosas horribles. ¿Se va a poner a una nación en manos de un dictador? Pues ¿qué le pasó? Dios les puso un dictador. Esa es la autoridad que tienen. Todo lo que uno tiene en autoridad, Dios la asignó. Solamente Dios asigna las autoridades. Y miren que cuando nosotros leemos el libro de Job, en la introducción del libro vemos ese fenómeno, que Dios se reúne con sus hijos, y ese es el término, y entre ellos llegó Satanás, o sea, y nosotros en ese momento nos escandalizamos. ¿Y cómo así que hijo? Pues sí, claro que sí, Él lo creó, es una criatura de Él. Ahora, su oficio es un oficio, como dice San Pablo, hay instrumentos para oficios decorosos, instrumento para oficios. Y la autoridad no puede ser un impulso humano, la autoridad no puede ser una pasión, la autoridad no puede ser una emoción, la autoridad tiene que ser una consagración, eso es, porque yo soy autoridad, Dios es el único que nombra la autoridad. Fíjese, cuando usted lee a San Pedro y habla sobre la autoridad, está hablando de que Dios es el que escoge toda la autoridad, hasta los malos. Dios envía a su propio pueblo bajo el yugo del faraón. Él escogió al faraón como autoridad. Dios, nadie más. Y Dios fue el único que lo sacó de allá cuando Él quiso. 430 años allá, Él los sacó cuando Él quiso. Pero Él mismo los mandó. Eso no fue la imposición de un dictador sobre su pueblo. Él los escogió. Cada que vemos nosotros